Ya hemos comentado anteriormente esa imagen de Pedro Sánchez acompañando a Pilar Alegría cuando entraba al Congreso. Los dos habían interpretado como el respaldo de Sánchez a una ministra que ayer mintió y, bueno, pues lanzó algunos bulos. Y eso le valió que hasta medios afectos como, no sé, La Sexta y El País criticaran la forma en que había tergiversado, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial en relación con Begoña Gómez y el respaldo al juez Peinado, o como por ejemplo también manipuló y, en fin, mintió a la hora de valorar la llamada ley Chapote, pues diciendo que Rajoy había hecho más o menos lo mismo, o que el Consejo de Estado la había avalado. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la realidad. Así que hemos pasado revista a lo de ayer, pero también a la hemeroteca. Irene San, cuéntanos. Las mentiras con alegría, Antonio. Ya lo contamos ayer, pero como decías, vale la pena recordarlo porque la crítica ha sido unánime en todos los medios. Hasta en El País hablan de tergiversación. Aquí lo decimos claramente, las mentiras de alegría. La primera. Una transposición de una normativa europea a nuestro país. Un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023 que avala por unanimidad esta ley. Bueno, ahí van dos cosas. La mentira de Pilar Alegría, una transposición de una normativa europea a nuestro país. La verdad la tenemos aquí, que es que la enmienda de Sumar no estaba en la transposición. Otra mentira que hemos escuchado, un informe del Consejo de Estado avala por unanimidad esta ley. Pues aquí tenemos la verdad, que es que el aval es de diciembre de 2023 y la enmienda de Sumar se incluyó casi 9 meses después, en septiembre de 2024. Más mentiras y una palabra, literal. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, óiganme bien, literal al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros del año 2014. Literal. Mentira, no es el mismo texto. El que aprobó el Gobierno de Rajoy introdujo una disposición adicional única para que hubiera un límite a las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010 y de esa manera, con una enmienda en el Senado, evitaron que los etarras salieran de prisión antes de tiempo. Ahora los de Sánchez lo que han hecho ha sido suprimir esa disposición adicional. Eso en cuanto a ETA. Sobre el caso Begoña Gómez, más mentiras. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Ha dicho, la audiencia señala que hay una investigación prospectiva. Eso es falso. Lo que dice la audiencia es que prospectiva es la investigación que se inicia de una forma indeterminada, sin sospechas fundadas, pero no aquella que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia indagación. Es decir, no dice que esta investigación sea prospectiva. Y otra cosa, ha dicho Pilar Alegría, le hemos escuchado, que el tribunal acota al juez Peinado el ámbito de su actuación al mínimo. Eso no es así. Lo que hace la Audiencia Provincial es dejar fuera la menor de las 3 vías de investigación, la de Globalia. Y las diligencias de Globalia han sido mucho más escasas que las de Barrabés y la Complutense. ¿Les parecen muchas mentiras? Pues hay más. La Audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Se aproxima el archivo de esta causa. Se aproxima claramente el archivo de la causa. Todo lo contrario, lo que dice la audiencia es que la instrucción se encuentra en una fase muy inicial. Eso dice la audiencia. Y sobre los informes de la UCO, en los que se dice que no hay irregularidades, ¿realmente les da el visto bueno? ¿Los valida la audiencia? Pues no. Lo que responden los magistrados es que eso no es del todo cierto. Mentiras y más mentiras con Alegría, y eso que ella denuncia los bulos y las noticias falsas día sí y día también. Una campaña absolutamente permanente de bulos y de infamias. Una mentira, porque esto no se puede llamar información, una mentira. Abandonen de una vez esta política de la destrucción, de la confrontación y del bulo. Sabemos que esta denuncia está basada en mentiras y bulos y en falsedades. Una denuncia falsa, llena de bulos. Ya es Pilar
bulería, no alegría. Teodoro Legros, periodista, escritor, amigo, buenas noches. Teodoro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Tú recuerdas algún gobierno con tantos ministros faltando a la verdad, por decirlo finamente? Bueno, probablemente no, pero lo que sí encuentro es muy coherente la posición de Pilar Alegría. ¿Qué portavoz podía tener el sanchismo que no fuese alguien con ese desparpajo, con ese desahogo, de esa manera tan impúdica, capaz de faltar a la verdad? Realmente ha tenido en muchas ocasiones, en muchos momentos, Pilar Alegría, en fin, exhibiciones impúdicas, como digo, de leyendo, en fin, argumentarios falsos. Pero efectivamente yo creo que la rueda de prensa de ayer va a quedar en un cierto memorial de la infamia política en España, porque es difícil recordar una rueda de prensa, como tú dices, equiparable a esta, es decir, en la que la sucesión de mentiras fuese no solamente tan constante y tan desahogada, sino tan escandalosamente obvia. Es decir, es el momento en el que ya, yo creo que esto en alguna medida se puede equiparar con el trumpismo y con ese fenómeno de la posverdad, ¿no? Es decir, el momento en el que mentir o decir la verdad parece que ya es completamente indistinto. Dicen los malintencionados, Teodoro, que ella, en fin, no escribe nada y tampoco parece que tenga un criterio propio, en la medida en que esto se lo han hecho ya, y que está detrás Bolaños el que le dice, di esto, Pilar, y ella, pues oye, lo dice con el desparpajo y la desvergüenza que ayer lo soltó. Bueno, yo creo que, a ver, yo no sería indulgente. Es posible, yo creo que sí, que es posible que Pilar Alegría no fuese quien fabricara ese argumentario. También es muy posible que Esther Peña no fuese quien fabricara la semana anterior el argumentario en el que emitía una batería de insultos y descalificaciones contra Feijóo verdaderamente incómoda. Es muy posible, porque se veía a Esther Peña leyendo y se veía también a Pilar Alegría repitiendo un argumentario. Pero hay que ser poco indulgente y tampoco andarse con especulaciones. Es decir, ellas han puesto su rostro, han decidido sostener ese discurso, son quienes lo han pronunciado y ninguna consideración, digamos, ante la posibilidad de que sencillamente la máquina del fango de Moncloa, esa máquina de producción de relatos, haya sido que desde la factoría Bolaños haya sido quien haya fabricado ese argumentario. No te imaginas a algunos políticos repitiéndolos y sí a otros haciéndolos. Y me parece que Pilar Alegría o Pilar Bulería, como tú dices, en ese hallazgo feliz, pues ha quedado retratada y seguramente ya estigmatizada para siempre por su rueda de prensa de ayer. Pues bueno, la única ventaja de todo esto, lo único positivo de todo esto es que ahora ya no hay que buscar esa máquina del fango entre los medios o pseudomedios, como diría Sánchez, ¿no? Se puede encontrar perfectamente bien engrasada en la Moncloa. La máquina del fango, Antonio, siempre ha estado en la Moncloa. Pensemos que este es un concepto que Pedro Sánchez saca cuando se produce la crisis por las primeras informaciones que se van publicando sobre su mujer, y efectivamente Pedro Sánchez construye, digamos, una estrategia que propagandísticamente puede ser muy eficaz, sobre todo en un escenario tan polarizado en el que tiene un 30% de clientela con él que está dispuesta a creerle con tal, digamos, de oponerse a la derecha y la extrema derecha. Y Pedro Sánchez lo que hace es decir, miren, desconfíen de los medios de comunicación y por tanto todo lo que publiquen ya tienen un motivo para desconfiar porque son la máquina del fango. Siempre ha estado en Moncloa y la factoría desde la que después se nutren algunos medios para proyectar en los argumentarios que salen de esa factoría, ya digo, los maquinistas del fango están en Moncloa con toda seguridad. Pero es que lo acabáis de contar, es decir, es que lo de ayer de Pilar Alegría en los dos planos, tanto sosteniendo que lo aprobado era literalmente lo que provenía de tiempos de Rajoy, algo notoriamente falso, pero después es que un pronunciamiento que acaba de ser inmediato de la Audiencia de Madrid, en el cual ella sea capaz de transmitirlo, dándole la vuelta por completo, diciendo que la audiencia admitía que es prospectiva la investigación cuando dice exactamente lo contrario, diciendo que acota al mínimo cuando hace exactamente lo contrario, permite al máximo continuar esa investigación sobre el detalle de Globalia, no dice que no avala, que dice que la audiencia avala los informes de la UCO, no los avala, en el sentido de decir que no hay
ninguna irregularidad, todo lo contrario, lo que dice es que los informes de la UCO sí constatan irregularidades que deben ser investigadas. Y por último, pues termina Pilar Alegría diciendo que la audiencia ve el archivo inmediato de la causa, cuando la audiencia lo que le está diciendo al juez Peinado es: oiga, hay motivos para investigar, investiguen. Hay una cosa, y os pregunto también a vosotros aquí en la mesa, da la impresión de que este gobierno está convencido de que es fácil vender realidades paralelas, distópicas, porque no tiene sanción electoral. Se puede mentir descaradamente, se puede faltar a la verdad y contar cosas que no se corresponden con la realidad, porque al final no va a ser eso, en fin, objeto de sanción en las urnas por parte del electorado. Una mentira se repite tantas veces que al final ya se cuela, como decía Goebbels, ¿no? Sí, es un mal de nuestro tiempo. Es un mal de nuestro tiempo. Hay que recordar que ahora mismo se acaban de celebrar elecciones en México y su presidente saliente, López Obrador, todas las mañanas organiza una rueda de prensa en la que son constantes las mentiras y los ataques, tanto a los jueces como a los medios de comunicación. Lo de la ética del engaño. Y esa estrategia de las llamadas mañaneras le ha funcionado. De hecho, le han vuelto a dar la confianza. Sí, sí. De Trump podíamos decir otro tanto. A mí lo que veo es que tiene mérito es que en una intervención tan larga como la que hizo ayer Pilar Alegría no dijera ni una sola verdad. Que es difícil, ¿eh? Es difícil, ni una sola verdad. Pero claro, es una capacidad de manipulación. Es verdad, yo estoy ahí con Teodoro. Es decir, actuar de bustoparlante cuando eres ministra no te exime de la responsabilidad de que hayas leído ese argumentario que te ha escrito. La unidad que existe, ojo, en la Moncloa, que es absolutamente orwelliano. La unidad de mensaje, sí, en el que hay 100 y pico personas escribiendo todo eso. Y luego hay que hacer una reflexión. Es decir, si nos engañan en aquello que vemos con nuestros propios ojos, que podemos leer en un auto de la Audiencia de Madrid, ¿qué no harán? ¿En cuánto no nos engañarán? Pero desgraciadamente Pedro Sánchez, que empezó su carrera política a base de un engaño, le está funcionando. Y desgraciadamente, y vuelvo a lo que ha ocurrido en México o lo que ha ocurrido en otros países, eso funciona. Eso funciona, sí, desgraciadamente. Sí, Paco. Hay algo que yo creo que además debemos enfatizar. Pilar Alegría, en cualquier caso, no está en la sala de prensa del Consejo de Ministros, no está en calidad de Pilar Alegría, está en calidad de portavoz del gobierno, está dando voz al gobierno, representa a todo el gobierno y está, en definitiva, lanzando el mensaje del gobierno. Es decir, por eso digo que a mí cualquier lectura balsámica sobre Pilar Alegría me parece que es un error. Ninguna indulgencia a título personal, pero sobre todo es que recordemos que no se representa a ella misma, que representa al gobierno. Sin duda. A mí me preocupa dos fenómenos que están detrás de todo este proceso. Primero, por esto lo de la ética del engaño, es la puesta en marcha la y ética del engaño de todo, que decíamos, ¿no?, al principio. Eso es lección práctica de la ética del engaño. Es la aplicación del principio. Y después, por cierto, voy a hacer una referencia al libro de la muerte del periodismo de Teodoro. No, me preocupa el fenómeno del desprecio de la realidad. Porque aquí lo que hay es un desprecio absoluto de los hechos, el desprecio de la realidad. Es decir, como si los ciudadanos no tuviéramos acceso al auto de la audiencia, por lo tanto no pudiéramos leer por nosotros mismos lo que dice el auto de la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Y aquí está la clave. El gobierno nos está constantemente interpretando. Es decir, ya no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Por lo tanto, la política es una versión, es una narrativa que desprecia a los hechos, que se olvida de los hechos. Aquí, en el fondo, es una expresión de la ideología. Y claro, a mí me preocupa que hay medios de comunicación, y dice Teodoro en su libro La muerte del periodismo, que ahora la política está convirtiendo a los medios de comunicación en instrumentos de comunicación política, no en instrumentos de información. Sí. Es decir, con lo cual están introduciendo todavía más gas en el sistema, más pelotas de humo en el sistema. Pero os dais cuenta de un hecho importante que ha ocurrido hoy. Es decir, el mismo presidente que entra del brazo de Pilar Alegría y la avala del despliegue de mentiras que hizo ayer y entra de brazo hoy en el debate, en el curso del debate dice que frente al relato de la oposición está el dato del gobierno. Es decir, él mismo se recubre de una autoridad para darse una credibilidad. Y hay que recordar que la máquina del fango
está en el gobierno. Y otra realidad, la máquina del fango lo saca Umberto Eco precisamente para denunciar la política de Berlusconi contra los medios de comunicación y contra los jueces. Y aquí es Pedro Sánchez el que le da la vuelta a la situación de la máquina del fango para utilizarla contra los jueces, contra los periodistas. Y esa es la barbaridad de que se está ocurriendo. Esa capacidad de manipulación que te pone en marcha la máquina del fango, y hoy acude al Congreso de los Diputados y de frente al relato de la oposición, el dato del gobierno. Es extraordinario, pero fijaos que hoy Pedro Sánchez hace algo, en fin, con un desahogo magnífico, hace algo insólito. Dice: esta reforma legal no va a suponer ninguna rebaja de condenas para los etarras, cuando es evidente que algunos de ellos pues se van a descontar. Chapote mismo se va a descontar 6 años y va a ser el primero en salir. En fin, Kubati 7 años, le seguirá. Bierzobas 18 años, más de 20 en Mobutu. En fin, es evidente que va a suponer que se acorten sus estancias en prisión. Pero Pedro Sánchez, oye, y esto es lo extraordinario, respondiendo a tu pregunta, Antonio, y a las intervenciones en la mesa, realmente la lección que Trump consagra en la campaña de 2016 y que desde entonces se ha generalizado en la política es que cuando la verdad no importa demasiado, la mentira es una mercancía que puede funcionar. Y puede funcionar porque en un tablero muy polarizado las clientelas acaban por querer oír o están dispuestas a oír aquello que va a satisfacer sus prejuicios, ¿no? El llamado sesgo de confirmación. Y por tanto, pues la clientela del Partido Socialista lo que quiere es oír ese mensaje de Pedro Sánchez. Y en definitiva, en un escenario polarizado que tantas veces hemos comentado ya, en el que, digamos, hay una conciencia de conflicto moral entre el bien y el mal, pues al final se justifica todo, porque dices, bueno, al final somos la izquierda, estamos luchando contra la derecha y la extrema derecha, contra los malos, y por tanto, oye, si en algún momento hay que mentir, pues se miente porque es necesario para derrotar al mal. Y todo ese, digamos, esa degradación moral y ese fenómeno de la posverdad, pues evidentemente supone un deterioro, una erosión que castiga mucho a las democracias liberales. No, hay una frase de Castelao muy recurrente que todos conocemos y que identifica plenamente a este gobierno, eso de nos mea y dice que llueve. ¿Es que es así? Es así, perfectamente. Castelao lo dijo cuando lo dijo, pero vamos, perfectamente se puede identificar la labor de Sánchez en ese sentido con lo que está haciendo él y su gobierno. Bueno, pues nada, Teodoro, un día de estos le echaremos un vistazo. Parece que hay mucho interés por parte de Sánchez de intentar potenciar al PSOE en Andalucía para ver si le hace cosquillas a Juanma Moreno, porque considera que sin Andalucía no va a poder recuperar la hegemonía del partido en buena parte de España, ¿no? Y pues no sé si están moviéndose las cosas ahí en ese sentido. Hombre, se está moviendo y es absolutamente lógico que se mueva por 2 razones y una desde luego es absolutamente obvia y objetiva. Andalucía aporta 61 escaños, es decir, es la comunidad que aporta más escaños en el Congreso y por tanto pues pelear a Andalucía tiene sentido. Además, para el Partido Socialista ha sido históricamente su granero, su red en la que se sostenían sus resultados electorales. Ahora mismo el Partido Socialista donde saca diferencias, donde saca resultados interesantes es en Cataluña y en el País Vasco, donde conjuntamente ha sumado, digamos, 48 escaños de ventaja al Partido Popular. Pero en Andalucía lo tiene muy difícil. Esta misma semana El País y la cadena SER sacaban una encuesta de 40 dB que le da 11 puntos de ventaja al Partido Popular, pero no solamente 11 puntos. En las últimas elecciones el PP sacó 1,5 millones de votos y el PSOE se quedó en 800.000. Entonces el PSOE todavía rondaba el 25% del voto, pero es que esa encuesta lo sitúa en el 18% y no es inverosímil. Bueno, yo no sé, la apuesta a través de Juan Espadas y de una estrategia de sumisión al discurso nacional del sanchismo, me parece a mí que le va a dar muy poco resultado en Andalucía.
Claro, no, y además con espada menos. No sé si este es el dirigente que necesita precisamente el PSOE en Andalucía para hacer la remontada. Salvo que se repita el fenómeno que su día se produjo con Chávez, que fue candidato a palos, y la candidata a palos en esta ocasión sea María Jesús Montero, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero evidentemente el éxito siempre del Partido Socialista estaba apoyado en dos ejes, uno Cataluña y Andalucía. En Andalucía lo perdió en la forma que lo conocemos y está en una situación de retroceso, pero el hecho de celebrar el Congreso, bueno, no es Congreso a mi juicio, es más bien una convención electoral que ha organizado Pedro Sánchez en Sevilla, ya demuestra el interés precisamente en reconquistar la diferencia que hay ahora mismo y compensar de cara a unas eventuales elecciones un mejor resultado de que no puede pasar por la debacle, la hecatombe que ha sufrido en Andalucía, donde nunca el Partido Popular había obtenido mayoría absoluta y ahora la tiene, ¿no? Muy bien, Teodoro León Gros, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, un abrazo.